Daniel Harper nunca imaginó que un martes cualquiera se convertiría en la línea divisoria entre su antigua vida y una nueva realidad confusa. El día comenzó con tranquilidad en su casa de Portland. La luz del sol se filtraba por la ventana de la cocina mientras preparaba café antes del trabajo. Su esposa Emily ya había salido temprano para su empleo en una firma de diseño, dejando una nota escrita a mano en la encimera recordándole que comprara leche. Era el tipo de pequeño detalle que definía su matrimonio: rutinas sencillas, cuidado gentil y una vida construida lentamente a lo largo de 8 años estables. Daniel sonrió al ver la nota, sin saber que sería el último momento normal que experimentaría durante mucho tiempo. Su teléfono sonó justo cuando se sentó. El número era desconocido y algo en eso solo hizo que su pecho se tensara. Cuando contestó, una voz tranquila pero urgente se presentó como enfermera del Centro Médico San Vicente. Emily había colapsado en el trabajo y estaba siendo atendida en el departamento de urgencias. La enfermera le aseguró que estaba estable, pero Daniel apenas escuchó el resto. Su mente se vació, reemplazada por una única ola de miedo. En cuestión de minutos, agarró las llaves y condujo más rápido de lo que jamás lo había hecho, apenas notando los semáforos o las calles que pasaba. El hospital se sintió frío e irreal. Las máquinas pitaban suavemente mientras los médicos explicaban complicaciones médicas que sonaban técnicas y lejanas. Emily estaba consciente, pero débil. Su sonrisa era tenue cuando lo vio. El alivio invadió a Daniel. Sin embargo, fue seguido inmediatamente por la preocupación cuando los médicos explicaron que necesitaría cuidados y observación prolongados. La recuperación llevaría semanas, quizás más. No volvería a casa pronto. Esa noche, Daniel regresó a una casa vacía por primera vez desde que comenzó su matrimonio. El silencio llenaba cada habitación. Los zapatos de Emily estaban junto a la puerta, su manta favorita doblada en el sofá, una novela a medio leer descansaba en la mesa de centro. La quietud se sentía pesada, casi antinatural. Intentó cocinar la cena, pero perdió el apetito después de 2 bocados. Incluso el tic-tac del reloj sonaba más fuerte de lo habitual. El sueño no llegaba fácilmente, y cuando finalmente lo hizo, era superficial e inquieto. La tarde siguiente trajo otro cambio inesperado. Un coche entró en el camino de entrada justo cuando Daniel regresaba del hospital. Margaret Collins salió llevando 2 maletas y con la misma expresión serena que siempre lucía en las reuniones familiares. La madre de Emily vivía a varias horas de distancia y Daniel no la esperaba tan pronto. Vine tan rápido como pude, dijo con calidez, atrayéndolo a un breve abrazo tranquilizador. No deberías pasar por esto solo. Daniel sintió un alivio inmediato. Margaret siempre había sido amable, pero algo distante durante las fiestas, el tipo de persona que observaba más de lo que hablaba. Sin embargo, ahora se movía con una certeza silenciosa, como si ya supiera lo que había que hacer. En una hora, las compras estaban guardadas. Una sopa fresca hervía en la estufa y el orden regresó a la casa. Al principio, Daniel simplemente apreciaba la ayuda. Sus días se convirtieron en un ciclo de trabajo, visitas al hospital y agotamiento. Margaret llenaba los vacíos sin esfuerzo. Preparaba comidas antes de que él se diera cuenta de que tenía hambre. Organizaba los documentos médicos de Emily en carpetas ordenadas. Incluso le recordaba a Daniel que descansara cuando olvidaba cuidar de sí mismo. La casa recuperó lentamente calidez, aunque la ausencia de Emily seguía siendo profundamente sentida. Margaret ponía música suave mientras limpiaba, abría las cortinas cada mañana para que entrara la luz del sol y regaba plantas que Daniel casi había olvidado que existían. Comenzaron a aparecer pequeños cambios: nuevos cojines en el sofá, estanterías reordenadas, una lámpara más brillante reemplazando a la sala tenue de la sala. Cada ajuste parecía práctico. Sin embargo, juntos transformaban sutilmente el espacio. Daniel notaba lo tranquilo que todo se sentía cuando llegaba a casa. Ahora, en lugar de silencio, había conversación. En lugar de soledad, había presencia. Las tardes a menudo terminaban en la mesa del comedor con té o café. Margaret compartía historias sobre Emily de niña, cómo le encantaba dibujar en cada superficie que encontraba, cómo una vez insistió
en rescatar a un perro callejero durante una tormenta de nieve. Cuán decidida había sido siempre. Daniel escuchaba con genuino interés, dándose cuenta de cuántas partes del pasado de su esposa nunca había conocido por completo. Una tarde, después de una larga visita al hospital, Daniel llegó a casa visiblemente agotado. Emily parecía cansada y distante, abrumada por la medicación y la recuperación. Las breves conversaciones que solían disfrutar ahora eran reemplazadas por palabras de aliento y actualizaciones médicas. Se sentía impotente viéndola luchar. Margaret lo notó de inmediato. Le ofreció una taza de té caliente y se sentó frente a él sin hablar por un momento. No siempre tienes que ser fuerte, dijo suavemente. Las palabras lo tomaron por sorpresa. Daniel se dio cuenta de que nadie le había preguntado cómo se sentía desde que comenzó la crisis. Los amigos enviaban mensajes preguntando por Emily, los compañeros de trabajo ofrecían simpatía, pero nadie se centraba en él. Por primera vez, admitió lo asustado que estaba, asustado de perder la vida normal, asustado de fallarle a Emily, asustado de la incertidumbre que se avecinaba. Margaret escuchó atentamente, sin interrumpir nunca. Su presencia tranquila hizo que fuera fácil hablar, más fácil de lo que esperaba. Cuando la conversación terminó, Daniel se sintió más ligero, aunque no podía explicar por qué. Los días se convirtieron en semanas y las rutinas se formaron de manera natural. Daniel y Margaret coordinaban las visitas al hospital, compartían comidas y discutían planes para el regreso de Emily a casa. Sus conversaciones se expandieron más allá de Emily. Frustraciones laborales, recuerdos de infancia, películas favoritas y sueños que una vez tuvieron, pero de los que rara vez hablaban ya. Daniel comenzó a notar lo atenta que era Margaret. Recordaba pequeños detalles, como cómo prefería su café o qué temas de noticias le interesaban. Lo alentaba cuando el trabajo se volvía abrumador y lo tranquilizaba cuando las actualizaciones médicas parecían desalentadoras. No era romántico ni inapropiado. Simplemente se sentía reconfortante, como tener a alguien que entendía el peso que llevaba. Aun así, algo dentro de Daniel se sentía desconocido. Empezó a anhelar volver a casa, no solo para descansar, sino para hablar. La casa se sentía menos como un lugar de espera y más como un espacio compartido de entendimiento. Una tarde lluviosa, después de regresar tarde del hospital, Daniel se detuvo en la entrada y escuchó a Margaret tararear suavemente mientras lavaba los platos. La luz cálida de la cocina se derramaba en el pasillo, creando una escena pacífica que contrastaba fuertemente con el estrés del entorno hospitalario. Por un breve momento sintió calma. Luego la culpa lo siguió de inmediato. Emily todavía estaba en recuperación, dependiendo de él emocionalmente. Sin embargo, aquí estaba él encontrando consuelo en otra parte, aunque fuera sin intención. Apartó el pensamiento, convenciéndose de que solo era gratitud. Pero los cambios emocionales rara vez se anuncian con claridad. Crecen en silencio, ocultos en momentos ordinarios. Margaret continuó ayudando, a veces anticipando las necesidades de Daniel antes de que hablara. Lo alentaba a descansar más, a comer bien, a tomar descansos de la preocupación constante. Su cuidado se sentía sincero, casi protector. Daniel se dio cuenta de que ella también estaba luchando a su manera, preocupada por su hija, lejos de su propio hogar, tratando de mantener todo junto. Su preocupación compartida por Emily creó un vínculo que ninguno de los dos planeó. Una noche, mientras revisaban juntos la documentación del hospital, sus manos se rozaron brevemente al alcanzar el mismo documento. Ambos retrocedieron al instante, el momento pequeño, pero extrañamente notable. Ninguno lo mencionó, pero una sutil conciencia perduró después. Daniel se fue a la cama intranquilo, cuestionando sentimientos que no entendía del todo. Nada había sucedido. Sin embargo, sintió que un límite invisible se formaba lentamente, uno que requería atención antes de que se convirtiera en otra cosa. A la mañana siguiente, en el hospital, Emily sonrió débilmente y preguntó por casa. Daniel describió la cocina de Margaret y lo organizado que estaba todo. Emily pareció aliviada, agradecida de que su madre estuviera ayudando. Daniel sonrió de vuelta, pero por dentro se sintió conflictuado. El consuelo que restauraba su vida diaria
también le recordaba cuán lejos podía crecer la distancia emocional en tiempos difíciles. Con el paso de las semanas, Daniel se dio cuenta de algo importante. La soledad no siempre viene de estar solo. A veces aparece cuando la vida cambia más rápido de lo que el corazón puede adaptarse, y sin notar exactamente cuándo sucedió, comenzó a depender de la presencia de Margaret no solo por ayuda, sino por equilibrio emocional. De pie en la silenciosa sala de estar una tarde, Daniel entendió que la casa ya no estaba simplemente esperando el regreso de Emily, estaba cambiando a todos dentro de ella. Lo que aún no se daba cuenta era que el verdadero desafío que se avecinaba no sería la recuperación de Emily, sería comprender dónde termina el consuelo y dónde comienza realmente la lealtad. Las semanas siguientes se sintieron extrañamente equilibradas entre la esperanza y la incertidumbre. La condición de Emily mejoró lentamente, pero la recuperación no fue tan rápida como Daniel había esperado. Cada visita al hospital traía pequeños progresos, una sonrisa más fuerte, conversaciones más largas, la capacidad de sentarse sin ayuda. Sin embargo, los médicos seguían recordándole que la curación requería paciencia. Daniela sentía cada vez, aunque la paciencia nunca había sido su fuerte. Lo que más pesaba sobre él era la creciente distancia entre la vida que compartía con Emily en el hospital y la vida que lo esperaba en casa. En casa, las rutinas se habían asentado en un ritmo tranquilo, moldeado en gran parte por Margaret. Se despertaba temprano, preparaba café y planificaba las comidas con esmero. La casa se mantenía limpia, tranquila y organizada. Daniel ya no regresaba al silencio, sino a dos luces cálidas y una conversación suave. Después de días largos, esa estabilidad se sentía reconfortante, casi necesaria. Una tarde, una fuerte lluvia cubrió Portland con una niebla gris. El tráfico avanzaba lentamente, y Daniel llegó a casa tarde, cansado del trabajo y emocionalmente agotado después de ver a Emily esforzarse en fisioterapia. Margaret lo notó de inmediato. Sin hacer preguntas, puso la cena en la mesa y se sentó frente a él mientras comía. Estás cargando demasiado solo, dijo suavemente. Daniel dudó antes de responder. Solo quiero que las cosas vuelvan a la normalidad. Margaret asintió, entendiendo más de lo que sus palabras revelaban. Habló sobre cómo la enfermedad cambia no solo al paciente, sino a todos los que lo rodean. Su voz llevaba experiencia. Años criando a Emily sola, después de que su esposo falleciera. Años aprendiendo cómo la responsabilidad podía remodelar silenciosamente a una persona por primera vez. Daniel la vio no solo como su suegra, sino como una persona con su propia historia de soledad y fortaleza. La conversación fluyó naturalmente, pasando de recuerdos a esperanzas, de preocupaciones a pequeñas bromas destinadas a aligerar el ambiente. La lluvia afuera parecía sellar el momento, creando un espacio pacífico donde ambos podían olvidar brevemente el miedo. Nada inapropiado sucedió. Sin embargo, la cercanía emocional se profundizó. Daniel se sintió comprendido de una manera que no esperaba. Margaret escuchaba sin juzgar, ofreciendo una tranquilidad serena en lugar de consejos. Esa diferencia importaba más de lo que él se daba cuenta. En los días siguientes, Daniel comenzó a notar cambios sutiles en sí mismo. Encontraba consuelo en sus charlas nocturnas. Compartía pensamientos que ni siquiera Bectet había expresado a amigos cercanos, dudas sobre ser lo suficientemente fuerte, miedos sobre el futuro y culpa por desear ocasionalmente que la vida se sintiera más fácil. Margaret nunca lo criticó, simplemente le recordaba que la vulnerabilidad no significaba fracaso. Mientras tanto, las visitas al hospital se volvían emocionalmente complicadas. Emily seguía siendo amorosa, pero a menudo agotada. La medicación la dejaba somnolienta y a veces las conversaciones se desvanecían en silencio. Daniel la tranquilizaba constantemente, pero se sentía impotente al verla luchar. Salir del hospital cada noche lo llenaba de tristeza. Se la llevaba a casa. Una tarde, Emily apretó su mano y dijo: «Has estado haciendo mucho. Mamá me dijo lo bien que estás manejando todo». Daniel sonrió, pero sus palabras provocaron una incomodidad inesperada. Se dio cuenta de que Margaret se había convertido en un puente entre sus mundos separados, el hogar que Emily no podía ver y la recuperación que Daniel no podía controlar por completo. Ese entendimiento lo inquietó.
Más tarde esa noche, un apagón en el vecindario oscureció la casa. Las velas reemplazaron las luces eléctricas, proyectando sombras suaves en la sala. La lluvia golpeaba las ventanas nuevamente, creando una atmósfera tranquila que parecía suspendida fuera del tiempo. Daniel y Margaret se sentaron en lados opuestos del sofá, envueltos en silencio al principio. Sin distracciones, la conversación se volvió más profunda. Es extraño, dijo Margaret pensativamente. Cuando alguien que amas está enfermo, olvidas notar tus propios sentimientos. Daniel admitió que a menudo se sentía invisible, como si su único papel fuera mantenerse fuerte. Decir la verdad en voz alta trajo alivio, pero también conciencia. Reconoció cuánto había llegado a depender de estas conversaciones. Siguió una larga pausa. Ambos entendían el peso emocional en la habitación. Daniel de repente se sintió incómodo. Nada había cruzado un límite físico. Sin embargo, sintió con qué facilidad la dependencia emocional podía convertirse en otra cosa si no se controlaba. El consuelo que sentía era real, pero también lo era su compromiso con Emily. Esa noche apenas durmió. Los pensamientos daban vueltas sin cesar. Gratitud hacia Margaret, preocupación por Emily y una creciente comprensión de que la lealtad emocional requería atención, no suposición. A la mañana siguiente, en el hospital, Emily se veía más brillante de lo habitual. Se rió de una de sus historias y habló con emoción sobre volver a casa pronto. Verla sonreír le recordó a Daniel por qué habían construido su vida juntos. Los recuerdos llegaron en tropel: viajes por carretera por Oregón, cenas de pizza a altas horas de la noche, sueños compartidos sobre formar una familia algún día. La claridad llegó en silencio. Se dio cuenta de que, aunque la adversidad lo había acercado emocionalmente a Margaret, su corazón todavía pertenecía a Emily. El consuelo que experimentaba en casa provenía del estrés compartido, no del destino. Reconocer esa diferencia se sintió aliviante y doloroso a la vez. Esa tarde, Daniel regresó a casa decidido a restablecer límites antes de que la confusión causara daño. Margaret notó su expresión seria de inmediato. Se sentaron en la mesa del comedor, el mismo lugar donde habían tenido innumerables conversaciones de apoyo. Daniel habló con cuidado, eligiendo la honestidad en lugar de la evasión. Has ayudado más de lo que puedo explicar, comenzó, pero creo que he empezado a apoyarme demasiado en ti emocionalmente. Emily me necesita completamente presente, no dividido. Margaret escuchó en silencio, su expresión gentil en lugar de sorprendida. Después de un momento, sonrió suavemente. Estaba esperando que te dieras cuenta, admitió. El cuidado a veces puede sentirse como cercanía, pero tu lugar está al lado de Emily. No hubo enojo, solo entendimiento. Ambos reconocieron que su conexión se había formado durante la vulnerabilidad, no por intención. Un desafío compartido había creado calidez emocional, pero la sabiduría requería dar un paso atrás antes de que las líneas se difuminaran aún más. En pocos días, Margaret se preparó para regresar a su propia casa. Dejó atrás armarios organizados, horarios médicos etiquetados y comidas guardadas en el congelador. La casa se sintió más tranquila de nuevo, pero no vacía. Daniel sintió que un equilibrio más saludable regresaba. Antes de irse, Margaret lo abrazó con calidez. Cuídense el uno al otro, dijo. Eso es lo que importa. Cuando Emily fue dada de alta semanas después, Daniel la esperó afuera de la entrada del hospital con flores. Verla caminar lentamente hacia él lo llenó de un renovado aprecio. El camino por delante aún requeriría paciencia, pero lo enfrentarían juntos en casa. Emily notó los pequeños cambios, las paredes más brillantes, los muebles reordenados y el ambiente pacífico. Daniel explicó todo honestamente, centrándose en la gratitud en lugar de la confusión emocional. Emily sonrió, conmovida por el esfuerzo que tanto él como su madre habían hecho. La vida no volvió a la normalidad de inmediato, pero siguió adelante. Daniel aprendió a cocinar adecuadamente, aunque muchas comidas aún salían imperfectas. Emily se reía de sus intentos y la risa reemplazó lentamente la preocupación. Las tardes se volvieron más tranquilas, pero significativas. Hablaban más abiertamente sobre miedos y sentimientos, algo que rara vez habían hecho antes de la crisis. La adversidad había revelado con qué facilidad
podían formarse vacíos emocionales cuando la comunicación se desvanecía. Daniel a menudo reflexionaba sobre lo que había aprendido. La infidelidad, se dio cuenta, no siempre se trataba de elecciones dramáticas o traiciones obvias. A veces comenzaba con la dependencia emocional creada por la soledad y el estrés. Reconocer esos momentos a tiempo requería honestidad con uno mismo. Se sintió agradecido de que nada irreversible hubiera sucedido. En cambio, la experiencia fortaleció su comprensión del compromiso.